Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En estos últimos días del tiempo de Navidad, que acaba con la fiesta del bautismo del Señor el próximo domingo, estamos leyendo evangelios tomados de distintos evangelistas y el de hoy es de San Lucas. Dice así: en aquel tiempo, y aquel tiempo pues es el tiempo inmediatamente después del bautismo de Jesús y de los 40 días de tentaciones en el desierto que ha narrado Lucas un poco antes. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, ese Espíritu que habían visto descender sobre él en forma de paloma durante el bautismo en el Jordán. Ese espíritu imparable que le condujo al desierto a ser tentado. Señor, ¿cómo nos gustaría tener nosotros esa misma fuerza del Espíritu Santo, de tu Espíritu, y dejarnos llevar por él? Le pedimos ahora al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, infunde tu amor en nuestros corazones, tu amor a la voluntad de Dios. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Todo parecía ir bien. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Tú, Señor, tenías por costumbre, aquí se dice, ir los sábados a la sinagoga. Y eras el Hijo de Dios. ¿Qué ejemplo para nosotros que hemos de tener por costumbre pues ir a la iglesia los domingos? ¿Verdad? Los cristianos seguimos un poco lo que hacían los judíos de ir los sábados, pero nosotros los domingos. ¿Por qué? Porque el domingo fue el día en que resucitó el Señor. El domingo es el día en que nosotros, por lo menos ese día, acudimos a la Santa Misa, a ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Enseñaba en la sinagoga y todos le alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. De hecho, habían visto aquellos compatriotas del Señor el cumplimiento de esta profecía de Isaías hacía unas semanas, cuando en el bautismo del Señor el Espíritu Santo descendió sobre él. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Es decir, esta profecía del Mesías que escribe Isaías dice que el Mesías vendría a cumplir la buena noticia: evangelizar a los pobres, proclamar a los cautivos la libertad, dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Eso era la buena noticia. Pero eso era todavía una promesa maravillosa que no se había cumplido, que no había empezado, había empezado, pero todavía no se había desarrollado plenamente. De hecho, este pasaje Lucas lo pone en su Evangelio antes de contar ningún milagro de Jesús. Luego, el mismo Lucas contará cómo el Señor evangeliza a los pobres, da vista a los ciegos, etc. Y enrollando el rollo, sigue diciendo el Evangelio, y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Porque hay que explicar que en aquellos tiempos en la sinagoga cualquier varón
especialmente si era un maestro de la ley, podía levantarse, leer un trozo de la Escritura y hacer un comentario a los allí presentes. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él, Jesús, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír. Se había cumplido, Señor, en ti, que cumplirías todo eso, aunque todavía no fueran conscientes. Y todos, dice Lucas, le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Bueno, Señor, también nosotros nos admiramos y aprobamos todo lo que has dicho. Nosotros, como Santo Tomás en el Adoro te devote, esa oración tan bonita, te decimos ahora: creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Y te agradecemos, Señor, que hayas venido a salvarnos, a acompañarnos, a enseñarnos a vivir bien, a ayudarnos con tu gracia. Sobre todo, Señor, te agradecemos tu amor impresionante por nosotros, que está en el origen de nuestra vida, pero que se nos hace visible en ese niño de Belén. Ese amor que está como vivificando nuestra vida, valga la redundancia. San Juan lo expresa maravillosamente en su primera carta, que se recoge como primera lectura también hoy, cuando dice: hermanos, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Lo primero ha sido el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, sobre todo, sobre cada uno de nosotros. Y en esta primera carta de San Juan se lee también durante estos días, que se está leyendo también durante estos días, hoy continúa así la primera carta. Si alguno dice: amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto, amar a nuestro hermano en lo más concreto, en detalles de servicio, en evitarle cosas que puedan ser molestas, ruidos, interrupciones, etc. O sea, que quien no ama a su hermano no puede amar a Dios. Y nosotros, Señor, te queremos amar, por lo tanto, tenemos que amar a nuestros hermanos. La buena nueva, el Evangelio, es un mensaje de esperanza precisamente en la posibilidad de amar a todos los hombres, porque todos somos amados por Dios, todos somos hijos de Dios y todos tenemos la fuerza del Espíritu Santo en nuestros corazones cuando vivimos en gracia, que nos impulsa a vivir la unidad, la caridad con los demás, superando la indiferencia, la desconfianza, el temor, el rencor o incluso el odio. Hermanos, dice San Pablo a los romanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, que es puro amor, esos son hijos de Dios. Nosotros, Señor, queremos dejarnos llevar por ese Espíritu tuyo. Hace poco una persona me contó que había estado con las sisters de la Madre Teresa en Etiopía, en una de sus casas, pasando unos días ayudándoles, y contaba que nunca se había sentido tan vacía de cosas y de egoísmos y de preocupaciones vanas en su corazón. Y me contaba y dice, claro, aquí en Occidente nosotros no sabemos lo que es tener el corazón vacío, receptivo, porque allí me vacié de tal manera que luego en las adoraciones era una sed de Dios impresionante. En la Santa Misa, en la adoración con el Santísimo, ese corazón tan lleno era llenado del amor de Dios. Y luego, me decía, no me costaba nada, es más, me resultaba fácil atender a los enfermos, limpiar sus heridas, cortarle las uñas, bañar sus cuerpos, dar masajes a miembros heridos. Lo hacía facilísimamente. Pero por ese amor de Dios que el Espíritu Santo había derramado en mi corazón vacío de cosas y de preocupaciones. Y era tan feliz en esos momentos, me decía. Bueno, el beato Álvaro del Portillo escribió una carta en enero, precisamente en este mes de 1980, que él releído estos días. Y allí
el beato Álvaro escribía: «El Señor es un gran pedagogo y buen conocedor de nuestra flaqueza. Se allega a nosotros», él decía al Opus Dei, pero en fin, podemos decir a toda la Iglesia, a cada uno de nosotros, a cada familia, ¿verdad? Se allega con las invenciones de su amor para facilitarnos el camino. Mirad, a la vez que a cada uno nos pide todo y nos enrola en una milicia que ha de combatir sin tregua en esta guerra de amor, con una abnegación que no permite interpretaciones reductivas, el Señor nos ofrece también un don, un gran apoyo para que perseveremos en nuestra decisión de lucha y de total disponibilidad, y que San José María califica de trasunto del cielo. El Señor hace amable el camino. Me refiero, hijas e hijos míos, a nuestro ambiente de familia cristiana unida. En efecto, tú, Señor, has querido que la familia sea la célula básica de la sociedad y que a través de ella nos llegue tu amor, el amor de Dios, ese amor que se respira en el hogar de Jesús, María y José, ese amor que hemos visto tan bellamente en los nacimientos durante este tiempo de Navidad, ¿verdad?, representado, ese amor al que impulsa el Espíritu Santo. Esas son las invenciones del amor de Dios para facilitarnos la lucha, el vivir en una familia unida, rebosante de amor. San José María decía: yo no tengo necesidad de aprender a perdonar, porque el Señor me ha enseñado a querer. Y el beato Álvaro comentaba esta frase diciendo: se lo mostró el Señor en sus padres. O sea, el Señor enseñó a querer a San José María mostrándole el amor divino en el amor de sus padres. ¿Cuántas gracias hemos de dar a Dios por tener la oportunidad, si la hemos tenido, de tener unos padres que se han querido entre sí y nos han querido a nosotros? Ahí, Señor, hemos aprendido nosotros qué es el amor, qué eres tú, qué es Dios. Y nosotros tenemos que seguir transmitiendo ese mismo amor de Dios simbolizado en el amor a la propia familia. Especialmente los padres, ¿verdad?, tienen esa responsabilidad de hacer presente a través del amor esponsal el amor de Dios en este mundo. Son un icono del amor de Dios, de lo escondido de Dios. Y don Álvaro, en esa carta, seguía con un apartado que se llamaba Aprender a querer, donde recoge algunas actitudes de San José María que pueden ser muestra o ejemplo para que nosotros aprendamos a querer como han querido los santos. A todas las personas, escribía el beato Álvaro en esa carta, que trataba a San José María, y especialmente a los chicos jóvenes, desde el comienzo de la labor, les metía en casa, les atendía con un perseverante apostolado epistolar, cuando estaban desperdigados por la geografía. Les prestaba servicios y les enseñaba a prestarlos. Les impulsaba con su ejemplo a enlazar fraternalmente unos con otros, a interesarse mutuamente por la salud, por el descanso, por el alma. Quizás con una pregunta: oye, ¿qué tal eso? Siéntate aquí. ¿Qué tal te encuentras? Sigo leyendo. Les descubría cómo se comparten alegrías, penas e ilusiones. Cuando ayuda, Señor, esto, ¿verdad? El decirle a la persona que queremos: pues estoy contento, ilusionado, tengo esta preocupación, estoy muy feliz por esto otro. No podemos como ser como cardos, ¿no? Que pinchan, que no tienen ninguna dulzura que ofrecer a las personas que nos rodean. O sea, le descubría cómo se comparten alegrías, penas e ilusiones. Cómo se podría ayudar a perseverar en el trato y en la amistad con Jesucristo. A veces damos un consejo a una persona: oye, pues a mí me sirve mucho, me ha venido muy bien esto, prueba tú. A su alrededor, San José María creaba un clima auténtico de hogar, de contagiosa y alegre generosidad. Se aprendía a querer a los demás y a querer a Cristo con ese mismo corazón de carne. Se amaba el sacrificio realizado con naturalidad, sin caras largas,
y el olvido de sí mismo, para llenar de felicidad al prójimo, para colmar el quehacer cotidiano con una atractiva carga cristiana. Señor, ¿cómo nos gustaría a nosotros también que se pudieran aplicar estas palabras a nosotros? ¿Cómo nos gustaría que las personas que nos rodean dicen, bueno, es que estoy muy feliz de estar junto a ti. Estoy aprendiendo ¿cómo diría yo? A tu lado, estoy aprendiendo a amar más a Jesucristo. Estoy aprendiendo qué cosa es el amor. Estoy aprendiendo a querer. Porque tú, sin darte cuenta, me lo muestras. El otro día hablaba con una persona que me decía que había visto una película filmada durante una tertulia de muchas personas con San José María. Y me decía, bueno, es impresionante, ¿no? Porque se nota el amor que tiene San José María por todas esas personas a las que está conociendo por primera vez. Y luego en sus palabras se trasluce tal amor a Dios y a los demás que cuando terminas de ver la película, me decía él, era consciente de que mi amor a Dios había crecido y de que estaba enormemente contento. Y es una película filmada. No quiero ni imaginarme lo que sería estar junto a Él. Esa es la fuerza de los santos cuando están llenos del Espíritu Santo. Esa es la fuerza de lo que hemos leído en el Evangelio, ¿no? Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo y su fama se extendía por toda la comarca. Señor, infunde tu amor, el Espíritu Santo, en nuestros corazones. Nosotros también queremos hacer bien a nuestro alrededor. Para eso necesitamos el Espíritu Santo que nos enseñe a querer mejor. Don Álvaro seguía diciendo en esa carta, al fijarse en San José María, en el ejemplo de San José María, que es muy apropiado hacerlo hoy, porque ayer celebrábamos, ¿verdad?, el aniversario del nacimiento de San José María. Todas y todos guardáis grabados en el alma una multitud de detalles que reflejan el alcance, la humanidad y la profundidad de esta sabiduría del amor que poseía San José María. Con perseverante naturalidad se dedicaba, y continúa así desde el cielo, a sorprendernos con manifestaciones de cariño, que ni la madre más buena acertaría a inventar para servir y para formar a sus hijos. Me acuerdo de una anécdota, por ejemplo, como contaban que al pasar por Zaragoza mandó parar el coche para comprar unas frutas escarchadas, iban camino de Roma, porque en Roma había un hijo suyo que era de Zaragoza y quería llevarle como esos dulces simbólicos, ¿no?, de su tierra. Echad cada uno una mirada a vuestra experiencia, decía, animaba don Álvaro, y pensad en sus ojos tan expresivos, tan paternales, en su forma de agradecer como un servicio inmerecido para su persona lo que era un deber nuestro torpemente realizado, en su manera de cuidar y de preocuparse por nuestra salud, o por 1000 detalles materiales para que nos resultase siempre más amable la vida en casa. Me acuerdo también de una persona que convivía con San José María que contaba cómo un día le salió pues un orzuelo, un grano en el ojo, y entonces pues al levantarse tal, y a lo largo del día, muchos de los que vivían con él le dijeron, oye, tienes un orzuelo, tienes un grano, cosa que ya sabía él perfectamente. Pero solamente hubo una persona que sin decirle nada, discretamente, le dijo, toma, esta pomada te puede ir bien. ¿Y quién fue? San José María. San José María, que se preocupaba por la salud de sus hijos hasta en esos pequeños detalles. Y decía también don Álvaro, traed a vuestra memoria su forma clara de corregir una falta de espíritu, y a la vez su delicadeza para recoger nuestra alma, quizá con un sencillísimo gesto o con una miradica en el momento oportuno, no fuera a quedar herida por aquella corrección. Herido de amor a Dios quedaba quien escuchaba una corrección del Padre. Siempre ponía en el corazón del interesado el sosiego de sentirnos queridos de verdad, sin engaños de falsas dulzuras que fomentasen reincidencias. Esto sí que era la mano de un padre y el corazón de una madre. Y así
escribe don Álvaro sobre San José María. Y todas estas cosas y otras muchas que se nos ocurran, pues hemos de ponerlas en práctica nosotros. Lo importante es sacrificarnos nosotros para que los demás noten nuestro amor por ellos y estén bien. Y servirles con manifestaciones concretas. El 17 de noviembre de 1985, en una tertulia en Portugal, un hijo del Beato Álvaro, ¿no? Un hijo espiritual, es decir, un miembro de la obra, apareció con la capa universitaria de Coimbra, vestido de tuno, se la quitó y la puso a los pies del Beato Álvaro y le dijo: «Pise, padre». Y él contestó: «No, hijo, que te la ensucio». Y entonces le explicó que la costumbre universitaria era esta, recibir así a las autoridades, y que Juan Pablo II había pisado esa capa. Y entonces don Álvaro pasó por encima de la capa, la pisó, pero se volvió inmediatamente y le dijo: «Hijo mío, poner la capa en el suelo para que los demás pisen está muy bien, pero lo que hay que poner es el corazón». Pues nosotros, Señor, te pedimos que nos ayudes a poner el corazón para que los demás, sobre todo de nuestra familia, pero todas las personas que tratamos también, puedan pisar blando, en un suelo caldeado y reblandecido por nuestro corazón, por nuestro amor. Hay unas palabras de San Pablo a los Gálatas que dicen así: alter alterius honera portate, llevar unos por otros las cargas. Y el Beato Álvaro, en esa carta que estamos comentando, decía que esas palabras han de convertirse en la constante regla de oro de esta familia nuestra. Llevar al prójimo significa sostenerlo, significa compartir su carga. Y el hermano, hijos míos, no aparece jamás como una carga pesada. Al revés, para el que ama, ese peso se transforma en alas para volar más alto, hasta alcanzar la plenitud en el amor a Dios. Sostener un hermano no apesadumbra ni molesta. Y esto, Señor, lo procuramos hacer con las personas más mayores, las personas enfermas, pero también con las personas que tienen un modo de ser que no nos gusta tanto, por lo que sea. A veces, Señor, me carga una persona, me molesta este asunto de esta persona, me entristece ver aquella carencia en este otro miembro de mi familia, y llevar las cargas de los otros es sufrir con misericordia y con alegría pues esos pequeños defectos que todos tenemos. Podemos preguntarnos: ¿yo llevo alguna carga de alguno de los que me rodean? ¿Sí o no? O sea, una enfermedad, un modo de ser despistado, un modo de ser rígido, uno que es un poco viva la vida, otro que es hipocondríaco, uno que es locatis, uno que me lleva siempre la contraria, uno que habla demasiado, uno que no habla nada. Yo llevo eso que percibo como una carga, como algo que no me gusta, con alegría. Porque ahí se manifiesta esta caridad de la que estamos hablando. Vamos a terminar. Vamos a pedirle a la Virgen, la Madre del Amor Hermoso, que nos ayude a entender cada día con mayor profundidad, es decir, sacando consecuencias operativas, esa dimensión entrañablemente familiar que tiene la caridad cristiana. Y ahora, sigue tú por tu cuenta.